Estamos de vuelta en Un Show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía. ¿Dolor, amigo o enemigo? Así titulamos este programa para hablar sobre el dolor. Hablábamos que tiene diferentes componentes y uno de sus componentes es la parte emocional. Claro que hay dolores emocionales también. Por eso es que hoy nos acompaña Susi Mejía, ella es life coach, entre otras muchas cosas. Bienvenida, Susi, ¿cómo estás? Bien, gracias, Tuti. Qué bueno volverte a encontrar por acá. Sí, la verdad es que aprendemos mucho de ti, tus buenos consejos y tus cosas prácticas para entendernos y para estar mejor, que eso es lo que queremos al fin y al cabo. Susi, ¿cómo podemos entender esta parte emocional que acompaña al dolor o viceversa también? Muy bien. Creo que es importante mencionar que somos seres integrales. Sí. Así que ya hemos escuchado acerca del dolor físico y el dolor emocional puede venir a consecuencia de ese dolor físico, pero también puede ser al revés. Un dolor emocional nos puede llevar a un dolor físico. Okay. Y también entender que en nuestro contexto asociamos el dolor con la palabra sufrimiento. Sí. Aunque son dos cosas diferentes, las manejamos como un solo término. El dolor es una emoción que nos genera alguna tristeza, digo, hablando del dolor emocional, sí. Un enojo, puede ser un dolor. A veces usamos el término, me duele el corazón. Me duele lo que hiciste. Sí, me duele lo que hiciste. A veces no es necesariamente el dolor como tal, sino puede ser tristeza, puede ser enojo, frustración. Claro, porque si describiéramos esa sensación es como un vacío, como una cosa rara que se siente en el pecho, en el estómago, ¿no? Así es. Hace algunos meses me puse a estudiar acerca del tema del síndrome del corazón roto. Ajá. Y me llamó la atención cómo las personas que presentaban este síndrome lo asociaban con diferentes situaciones que habían vivido en la vida. Y los médicos en estos estudios mencionan que una persona puede morir inclusive por ese síndrome. Wow. Y exponen casos como, ¿por qué muere una persona cuando su pareja acaba de morir? Hablando de un adulto mayor. Porque existe ese dolor tan fuerte que básicamente no fue trabajado en la persona o no fue procesado como tal, y ahí entonces se convierte en sufrimiento. Podríamos decir que la diferencia del dolor emocional es que es una emoción más corta, mientras que el sufrimiento es una mezcla de ese dolor emocional con un resto de otras emociones o con el complemento de otras emociones, pero también con muchos pensamientos que están asociados con esas emociones. Susi, ¿cómo manejamos entonces? Lo voy a dividir en tres, y ojalá nos dé bien el tiempo de poderlo compartir. El primer grupo le voy a llamar las consecuencias emocionales que acompañan a un dolor físico. Lo decía el doctor, me duele la cabeza, llevo 3 días, Dios mío, qué horror que tendré un tumor, y uno se hace y uno entra en angustia. ¿Cómo manejamos entonces eso emocional que acompaña el dolor? Básicamente hay que entender que hay sufrimiento innecesario o dolor innecesario, hablando del dolor emocional. Muchas veces es por los pensamientos que empezamos a tener. Claro. Todo inicia en lo que estamos pensando. Y empezamos a googlear, ¿verdad? Cuando nos dicen acerca de alguna enfermedad. Y entonces recientemente platicaba con una amiga que tenía un diagnóstico que todavía no había sido el diagnóstico final, y me decía, precisamente empecé a investigar y eso me generó más ansiedad, me provocó, entonces esto empezó a generar en ella un dolor emocional o la preocupación. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo detener ese flujo de pensamientos, de historias inventadas? Porque son historias inventadas, no tenemos nada seguro, pero ya nos decimos una historia trágica. ¿Cómo lo detenemos, Susi? Básicamente es entender que como ser humano puedo pasar dolor. O sea, ¿quién soy yo para no experimentar dolor? Soy un ser humano que puede experimentarlo, pero ¿es real o no es real? Básicamente, si tengo alguna duda, hablando de las enfermedades físicas, voy y consulto y paro mis pensamientos, porque si no estos me van a generar mayor dolor y no digamos dolor o sufrimiento emocional. Entonces básicamente es parar y detenerme. Es cierto, estoy sintiendo esto, pero voy a buscar ayuda. Claro. Ahora pasémonos al dolor emocional, ¿sí? Allá el sentimiento, me dejó alguien, se murió alguien que yo amaba, perdí mi trabajo, pasó algo que me duele. ¿Cómo lo manejamos, Susi? Okay. Nuevamente les quiero recordar, o lo que estaba diciendo anteriormente, que reconocer que soy un ser humano que puede experimentar dolor. Sí. Segundo es encontrar la causa de qué me está generando ese dolor emocional o ese sufrimiento. Y me voy a ir un poco más allá, encontrarle el sentido a ese sufrimiento. Viktor Frankl fue un hombre que estuvo en los campos de concentración y él decía esto, que lo único que no habían podido encerrar en él era su sentido de esperanza. Entonces, básicamente, cuando tenemos un dolor emocional, puede ser infundado o puede ser que básicamente ese dolor es por alguna creencia o algo que estamos experimentando. Lo que tenemos que hacer es primero reconocer que lo estoy sintiendo. Claro. Número 2 ¿es un dolor que yo puedo manejar o es un dolor que necesito ayuda externa?
Creo que es importante reconocer que hay cosas como en el médico, puede ser que un dolor por menstruación, voy a mencionar así, yo me tomo un analgésico, claro, si es recurrente debo visitar al médico. Por supuesto. Pero ¿qué pasa cuando es un dolor emocional continuo? Entonces voy y busco ayuda. Creo que es importante reconocer que necesitamos también ayuda, así como con el médico, hablando del cuerpo, también necesitamos ayuda en cuanto a nuestras emociones. ¿Es bueno el dolor entonces, si lo vemos en el sentido de que nos da la oportunidad de crecer en algo, Susi? ¿Así lo verías tú también? Sí, yo personalmente he experimentado el dolor por diferentes pérdidas, ¿verdad? Entonces me doy cuenta que el dolor nos hace crecer, así como a un niño le duele el cuerpo cuando está creciendo, a un adolescente, también el dolor nos genera o nos puede provocar ese crecimiento, nos da madurez, nos da carácter. ¿Y qué es el carácter? Es autoliderarnos. El dolor nos puede permitir, o ese sufrimiento, usando ese sinónimo, nos puede permitir ser personas que trascienden y que pueden después ayudar a otros con respecto a ese dolor que hemos experimentado. Susi, y el tercer grupo, diríamos, es el que tú mencionabas también, de cómo un dolor emocional también a veces se manifiesta físicamente. ¿Cómo entonces encontrarlo, detectarlo y combatirlo a tiempo para que no pase al cuerpo? Bueno, aquí creo que tengo una vivencia. Hace algún tiempo me dio una parálisis facial. Ajá. Y esta parálisis facial vino a raíz de una serie de situaciones. Yo visité, por supuesto, a un neurólogo, ¿verdad? Atendiendo a lo que hemos estado aprendiendo. Así que esta parálisis facial, si bien es cierto, la causa podría ser viral, también habían consecuencias emocionales. En este caso fue un tema emocional no trabajado que llevó a un estrés y ese estrés llevó a una consecuencia física que luego, cuando ya me vi con el rostro, por supuesto, de una manera no agradable y con el ojo que no podía cerrar, esto generó otras emociones. Al final esto se vuelve un ciclo. Claro. Puede ser que un dolor emocional nos lleve a una consecuencia física y esa consecuencia física nos lleve nuevamente a ese dolor emocional. Entonces, básicamente es detectar que yo estoy sintiendo tal cosa, reconocer que puedo vivirlo y darme también el chance a experimentar ese dolor. Usando este término, me tengo que dar permiso, me tengo que dar ese permiso para pasar ese proceso. Si fuera una pérdida, entender que eso va a llevar un proceso. Hablo de una pérdida de familia, claro. de un divorcio, de un ser querido o de un trabajo. Entender y reconocer que yo voy a pasar esta etapa y que durante esa etapa lo importante aquí es que busque círculos de apoyo, pero que también busque en mi espiritualidad, que es un tema que también es importante porque nos genera esperanza. Hay que quitarle esa fachada de monstruo al dolor, en todo sentido, para el dolor emocional, ya que este es el bloque en el que nos estamos entrando, porque le tenemos tanto miedo que dejamos de hacer cosas, de enfrentar situaciones que necesitan una solución por miedo al dolor. Y el dolor, al fin y al cabo, como tú decías, pues es esta oportunidad que nos puede proporcionar un alivio, un crecimiento y algo más allá. Vamos a hacer la pausa comercial aquí y volvemos para conocer personas que a partir de un dolor emocional han resurgido y le han dado un sentido diferente a su vida. Gracias, Susi. Gracias. Ya volvemos. Al volver. Cuando él murió, yo obviamente tenía que hacerme responsable no solamente de criarlos como estaba antes, sino que también de proveer lo económico. Claro.